El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Esposa de Jesús de Nazaret, sacerdotisa de un culto pagano, discípula favorita, madre del linaje del Mesías, autora del Evangelio según San Juan, autora de un Evangelio apócrifo, predicadora en Francia, fundadora de la dinastía merovingia, prostituta, protagonista de las bodas de Caná, endemoniada, mujer de dinero y de posición social aventajada o auténtico santo grial. De María Magdalena se ha dicho prácticamente de todo. Hoy vamos a revisar lo que sabemos de ella, de María Magdalena, a la luz de la documentación histórica disponible. Vamos a analizar uno de los mayores enigmas de la religión católica. Hoy perseguimos las huellas de María Magdalena. María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento de la Biblia como en varios evangelios apócrifos como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Como ya os he señalado en anteriores ocasiones, los evangelios apócrifos son aquellos que tienen una antigüedad similar a los 4 que componen el Nuevo Testamento de la Biblia y que hablan sobre la historia de Jesús de Nazaret y de los primeros cristianos, pero que por razones no del todo claras fueron descartados por la Iglesia para que formaran parte del canon oficial de la Biblia. Estos evangelios apócrifos no tienen valor teológico para la Iglesia, pero su valor histórico es incuestionable. El nombre de María Magdalena, aseguran los historiadores, que haría referencia a su lugar de procedencia, Magdala, localidad situada en la costa occidental del Tiberíades y aldea cercana a Cafarnaún, en Galilea, en Tierra Santa. Hablemos primero de la información sobre María Magdalena en los evangelios canónicos. María Magdalena es citada en la Biblia en relación con 5 hechos diferentes. En primer lugar, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y a sus discípulos durante su predicación en Galilea. De hecho, en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas podemos leer lo siguiente. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Los atendían con sus propios recursos. De acuerdo con los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado Juan durante la crucifixión. En el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, cuando narran la crucifixión, se puede leer: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. El otro momento clave de la historia de Jesús de Nazaret en el que está presente la Magdalena es en todo lo relacionado con su sepultura. San Marcos, en el capítulo 16 de su Evangelio, explica: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ese es el momento cumbre en el que los evangelistas coinciden en señalar que las mujeres encuentran el sepulcro abierto y vacío. San Marcos explica también que una extraña entidad les advierte de que Jesús no está en el sepulcro porque ha resucitado. Lo dice con estas palabras:
Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos. En los 4 evangelios de la Biblia aparece una pista importantísima para nuestra historia. ¿Quién creéis que es la primera persona a la que se le aparece el Nazareno después de resucitar? Efectivamente, María Magdalena. No fue a la Virgen María, no fue a Pedro, tampoco a Juan, fue a la Magdalena. San Marcos lo relata de esta forma. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Este punto también es importantísimo en nuestra historia y lo desgranaremos más adelante, y es el darnos cuenta de que los apóstoles, especialmente Pedro, rechazan las palabras de María Magdalena. Pero veamos ahora cómo nos cuenta San Juan este pasaje bíblico en su capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Más adelante, San Juan nos dice: pero María, y se está refiriendo a la Magdalena, estaba fuera llorando. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Los momentos citados son los únicos pasajes de los evangelios canónicos de la Biblia en los que se nombra a María de Magdala, a María Magdalena. Sin embargo, la tradición católica ha identificado con María Magdalena a otros personajes citados en el Nuevo Testamento. Vamos a verlos. En primer lugar, la mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación, en un episodio muy conocido que aparece en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. También se ha identificado a María Magdalena como la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos antes de su llegada a Jerusalén, según los evangelios bíblicos, y cuyo nombre no se menciona. La unción sabemos que tuvo lugar durante el ministerio en Galilea. San Lucas en el capítulo 7 lo relata de esta forma. Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume.
Por su parte, cuando San Marcos cuenta este episodio, habla de que el frasco de alabastro estaba lleno de un perfume muy costoso, nardo puro, y dice que esta misteriosa mujer rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Y cuando algunos la critican, Jesús dice: «Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella». Tengo que señalar que quien estableció esta relación entre María Magdalena y la mujer pecadora fue el Papa Gregorio I en el siglo VI, cuando dijo en una homilía: «Ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María, de quien 7 demonios fueron expulsados, según San Marcos». Sea como fuere, este dato de la unción también es muy importante y lo vamos a analizar más adelante. Pero veamos ahora con qué otro personaje bíblico se identifica a María Magdalena. Con María de Betania, hermana de Lázaro, que aparece en conocidos pasajes de la Biblia como la resurrección de Lázaro. Y por último, se identifica también con la María del episodio de la disputa entre Marta y María, un pasaje también bastante misterioso de la Biblia que San Lucas relata así: «Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús le dijo: «Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Hasta aquí, amigos, la relación de María Magdalena con la Biblia. Vamos a ver ahora las asombrosas revelaciones que contienen los evangelios apócrifos, aquellos rechazados por la Iglesia como parte de la Biblia. Y para eso tenemos que hablar de los evangelios apócrifos que aparecieron en Egipto, los llamados textos de Nag Hammadi. Esta biblioteca, compuesta por textos de los primeros momentos del cristianismo, apareció en el año 1945 en Nag Hammadi, una localidad a 100 kilómetros de Luxor, en Egipto. Se trata de 12 papiros encuadernados en piel, encontrados por casualidad por un campesino, dentro de una jarra de cerámica que estaba sellada y escondida en una gruta cercana a la montaña conocida como Jabal al-Tarif. Estos documentos tienen un valor incalculable y están escritos en copto entre los siglos III y IV después de Cristo. Y la importancia que tienen para nuestro relato es que en esta biblioteca es donde aparece la referencia más polémica que existe a esa relación entre Jesús y María Magdalena. Y es que uno de los textos de Nag Hammadi es el Evangelio apócrifo conocido como Evangelio de Felipe. En él podemos leer las siguientes palabras: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. Así pues, María es su hermana y su madre y es su compañera. Expertos tan prestigiosos como el catedrático de filología griega y uno de los mayores especialistas en el cristianismo primitivo, Antonio Piñero, aseguran que la palabra griega koinonos, traducida a nuestro idioma como compañera, hace referencia a una compañera de unión sexual, marital o mística. Por lo tanto, los expertos no llegan a un acuerdo. Podría referirse este pasaje a una unión física, pero no expresa necesariamente una relación sexual entre Magdalena y Jesús. La clave para interpretar este término, según los estudiosos, radica en el contexto, y podría ser que el autor haga referencia a compañera de enseñanzas espirituales.
En todo caso, el Evangelio de Felipe le atribuye a la Magdalena una cercanía y una importancia muy grande como discípula de Jesús, mucho más de lo que nos habían contado hasta 1945, que es el año en el que aparece este documento. Y vayamos ahora con otro pasaje muy esclarecedor del Evangelio de Felipe. La compañera del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente y ahí hay una mancha en el texto. Los demás discípulos dijeron: ¿por qué la amas más que a nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Casualidad o no, aparece una mancha en el texto, en el momento clave de este evangelio, cuando dice: y la besaba frecuentemente y ahí está la mancha. ¿Dónde la besaba? ¿En la frente? ¿En la mejilla? ¿O en la boca? Al que considera uno de los máximos expertos a nivel mundial en el cristianismo primitivo, Antonio Piñero, asegura que este hueco que aparece así en el manuscrito se suele suplir con la palabra boca o bien con mejillas o frente. Según Piñero, lo más verosímil es completar la laguna con el vocablo, con la palabra boca. Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Y es que tenemos otro texto en Nag Hammadi, en el segundo Apocalipsis de Santiago, en donde el hermano de Jesús afirma que Jesús me besó en la boca y me abrazó diciendo: amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Entonces, según la interpretación de Piñero, que la besaba en la boca podría significar que le transmitía conocimiento, que era su discípula más aventajada. Cuando el Evangelio de Felipe dice que los discípulos se preguntan ¿por qué la amas más que a nosotros?, el Salvador responde: ¿por qué no os amo a vosotros como os amo a ella? El texto da a entender, según Antonio Piñero, que el resto de los discípulos están menos avanzados que María Magdalena en el conocimiento del Salvador. Por eso el Mesías los ama menos. Jesús reta a los discípulos varones a que alcancen una gnosis o conocimiento semejante al de María. Mientras no lleguen a eso, Él no los amará tanto como a su discípula preferida, María Magdalena. Vuelvo a repetir, según Antonio Piñero, para mí el máximo experto en cristianismo primitivo, lo que el Evangelio de Felipe quiere recalcar es que Magdalena es la discípula perfecta de Jesús, no que sea su mujer. Piñero, para explicar este pasaje, habla también de los gnósticos. El gnosticismo fue una creencia religiosa que surgió en los primeros siglos de existencia de la Iglesia, una doctrina filosófica muy espiritual que mezcla creencias cristianas, judaicas y orientales. En el cristianismo gnóstico, el beso es el inicio de un ritual, de un acto litúrgico, de un sacramento, donde los elegidos, en este caso María Magdalena, reciben una revelación. Sea como fuere, sin duda, el Evangelio de Felipe es el más impactante de todos los que hablan de María Magdalena y el que tiene mucho que ver con que tantas personas consideren que ella era esposa, amante y mujer de Jesús de Nazaret. Pero continuemos nuestro viaje por los evangelios apócrifos y veamos qué más nos dicen de María Magdalena. Fijaos que en el año 1986 se encontró en una tienda de antigüedades del Cairo otro documento clave en esta historia, el llamado Evangelio Gnóstico de María Magdalena, donde aparece nuevamente el apóstol Pedro quejándose de su cercanía al Maestro. Dice: ¿ha hablado Jesús con una mujer sin que nosotros lo sepamos? ¿Es que Él la ha preferido a nosotros?
Este enfrentamiento entre Pedro y María Magdalena, o entre los 12 apóstoles en general y la Magdalena, aparece incluso en los evangelios canónicos de la Biblia. Seguro que recordáis cómo hemos leído en el Evangelio según San Marcos la escena de María Magdalena alertándoles de que había visto a Jesús resucitado y que estos no creyeron en su palabra. El Evangelio de María Magdalena, según la datación científica, fue escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. En él se cuenta cómo los discípulos, tras la crucifixión, se encuentran desorientados, perdidos, y cómo María Magdalena les cuenta que ha tenido una visión en la que se le ha aparecido Jesús. En el texto denominan a María Magdalena como Marián y ponen en su boca las siguientes palabras: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. En este Evangelio también se da a entender que Pedro rechaza las palabras de María Magdalena y que es Leví, el apóstol Mateo, quien la defiende, diciendo: Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote a ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Este rechazo de Pedro hacia la Magdalena continúa en otros documentos, y es que en otros evangelios apócrifos encontrados en Nag Hammadi, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, se dice lo siguiente, entendiéndose que Marijam es María Magdalena. Simón Pedro les dijo: que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Y dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino del cielo. Como observáis, los evangelios apócrifos nos presentan a una María Magdalena sumamente cercana a Jesús. No sabemos y nunca sabremos, a no ser que aparezcan nuevos documentos con valor histórico, si tanto como esposa y madre de sus hipotéticos hijos, como veremos más adelante, pero sí como mínimo como una de las discípulas más aventajadas, una alumna tan importante que fue elegida para ser protagonista de la resurrección de Jesús, una tan importante como para que supusiese, por su conocimiento y por el hecho de ser mujer, un peligro para Pedro, el primer papa, el primer defensor de la Iglesia, que, por lo que se lee entre líneas, no podía soportar la relación de María Magdalena con el Maestro. Ahora bien, más allá de los documentos escritos, ¿qué sucedió con ella? ¿Qué pasó con María Magdalena después de la crucifixión y la resurrección de Jesús? Según la tradición cristiana ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso, Turquía, con la Virgen María y el apóstol Juan y murió allí. En el siglo IX, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, actual Estambul, en Turquía. Pero más adelante, sin embargo, surgió en el mundo católico una tradición diferente, según la cual María Magdalena, identificada aquí con María de Betania, su hermano Lázaro el resucitado y Maximino, otro de los discípulos, viajaron en barca por el mar Mediterráneo, huyendo de las persecuciones en Tierra Santa, y desembarcaron finalmente en el lugar llamado Santa María del Mar, cerca de Arles, en Francia. En otras partes de la leyenda se habla de que José de Arimatea también formaba parte de este viaje. La tradición asegura que posteriormente María Magdalena viajó hasta Marsella, desde donde emprendió supuestamente la evangelización de la Provenza, para después retirarse a una cueva, la Sainte-Baume, en las cercanías de Marsella, donde habría llevado una vida de penitencia durante 30 años.
Según esta leyenda, cuando llegó la hora de su muerte, fue llevada por los ángeles al oratorio de San Maximino. Su cuerpo fue sepultado en un oratorio construido por Maximino en Villalata, conocido desde entonces como San Maximín. Hablemos entonces de la relación de María Magdalena con el sur de Francia y por qué el misterio de los cátaros guarda mucha relación con toda la información que se supo a partir de 1945 gracias al descubrimiento de los textos de Nag Hammadi. El catarismo fue uno de los movimientos religiosos más importantes de la Edad Media y su existencia dio origen precisamente a la tristemente célebre institución de la Santa Inquisición. Los cátaros florecieron en el sur de Francia, en la zona del Languedoc, y eran muy numerosos en el siglo XII. Esa misma época en la que surgen en toda Europa las historias de caballería, del Santo Grial y también la Orden de los Templarios. Los cátaros eran vegetarianos, célibes, caminaban descalzos y creían en la reencarnación. Seguían a Jesús de Nazaret, pero de una forma muy diferente a la Iglesia. Ellos pensaban que tanto Dios como todos los seres vivos tienen una doble naturaleza, positiva y negativa a la vez. Igualmente, consideraban que la tierra había sido creada por el demonio, que era por lo tanto una especie de infierno, y por este motivo la humanidad cayó en el pecado. Dios, apiadándose de los seres humanos, les envió a su Hijo Jesús para que éste nos enseñara el camino correcto, predicando el amor. De hecho, el mayor mandamiento para los cátaros era el amor, amar a todos y a todo cuanto les rodeara. La única oración válida para los cátaros era el Padre Nuestro, y el principal sacramento que practicaban era el consolamentum. Este sacramento era definido por los cátaros como un bautismo en el Espíritu. Se trataba de una imposición de manos que hacía las veces de bautismo, confesión, ordenación y extrema unción. La recibían los líderes cátaros, los llamados perfectos, y también cualquier cátaro que estuviera a las puertas de la muerte. Una vez habían recibido el consolamentum, muchos de ellos practicaban el ayuno total para llevar a cabo la llamada muerte mística, ofreciendo su vida a Dios y uniéndose a Él por completo. Las jerarquías católicas detestaban a los cátaros, en gran parte porque su religión se centraba en alcanzar la unión con Dios, pero de forma individual, sin intermediarios. Además, rechazaban el símbolo de la cruz por haber sido un instrumento de tortura. Las creencias de los cátaros son herederas directamente de los gnósticos, de esos primeros cristianos, esos grupos que surgieron en los primeros siglos del cristianismo y que claramente tenían ideas muy diferentes a las de la Iglesia de San Pedro. Los gnósticos del cristianismo primitivo, además de todo lo comentado, creían en las fuerzas del bien y del mal y en que uno por sí mismo podía salvarse a través del conocimiento íntimo de lo divino. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia consideraron estas creencias sectarias y herejes, pero pervivieron en grupos reducidos y tenemos constancia de ello gracias a hallazgos tan importantes como los textos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945. Como os decía, esta biblioteca tiene un valor incalculable porque ahí se habla de las ideas gnósticas, del polémico Evangelio de San Felipe, donde ya hemos comentado que Jesús asegura que amaba a María Magdalena más que a todos los demás y que a menudo la besaba, posiblemente en la boca, lo que despertaba los celos de Pedro. Lo más impactante de todo, amigos, es que parece haber una tradición oral, una línea de información que se ha mantenido con el paso del tiempo, una información que estaba presente en los cátaros y que estaba presente
en grupos reducidos de los primeros cristianos, los gnósticos. Gracias a la aparición de la biblioteca de Nag Hammadi se demuestra ese vínculo entre las ideas cátaras y las gnósticas de los primeros años del cristianismo. Y la Iglesia no podía ni quería permitir esta herejía. Por eso creó la Santa Inquisición, la primera Santa Inquisición del mundo, en el sur de Francia, con el objetivo de erradicar a la religión cátara. La cruzada contra los cátaros la inició el Papa Inocencio III con apoyo de la monarquía francesa y se dilató entre 1209 y 1244, a pesar de que se asegura que algunos sobrevivieron y se ocultaron en reinos cercanos como Aragón o Cataluña. Pero miles y miles de cátaros murieron en la hoguera. Fueron encarcelados y expulsados de territorios como Carcasona. Y no olvidemos el asedio de Montsegur, que duró 11 meses y que terminó con la quema de cientos de cátaros que se negaron a renunciar a su fe. La leyenda asegura que en Montsegur los cátaros protegían un tesoro y que ese tesoro estaba relacionado con el Santo Grial. Se dice que algunos perfectos cátaros consiguieron ponerlo a salvo antes de inmolarse. Diferentes grupos a lo largo de la historia han tratado de encontrarlo, ese Santo Grial, incluso los nazis. Algunos hablan del Grial y otros de una esmeralda relacionada con Lucifer, mientras que hay quien dice que ese secreto, ese tesoro cátaro, se trataría del Baphomet, una cabeza antropomórfica sagrada, e incluso algunos hablan de las reliquias de San Juan Bautista. Hay teorías para todos los gustos, incluso también la teoría de que el Santo Grial no es un objeto, sino una persona, María Magdalena y su descendencia, en esa versión de la leyenda en la que se explica que cuando María Magdalena sube a ese barco que le lleva desde Tierra Santa hasta el sur de Francia, iba embarazada, traía en su seno el sangrial, la sangre real, la descendencia de Jesús de Nazaret, que María Magdalena habría dado a luz a una niña llamada Sara, que habría dado origen a la monarquía merovingia. Una niña que quizá, puestos a soñar, a teorizar, su descendencia podría ser ese grial protegido por los cátaros, unos cátaros que habrían protegido las enseñanzas gnósticas de María Magdalena en el sur de Francia y literalmente la descendencia de María y de Jesús. Como digo, hay teorías para todos los gustos. Pero ¿desaparecieron todos los cátaros? ¿Sobrevivieron sus creencias? Algunas fuentes aseguran que las creencias de los cátaros, herederas de las primeras comunidades gnósticas, habrían sobrevivido, que estas creencias serían producto de una predicación iniciada por San Juan Bautista y María Magdalena, con un conocimiento muy diferente al predicado por San Pedro y sus seguidores. Y en este punto juegan un papel muy relevante las investigaciones de Cliff Prince y Lynn Picknett, quienes han estudiado a fondo los misterios de Leonardo da Vinci, que vivió 3 siglos después de la desaparición oficial de los cátaros. Fijaos, Da Vinci era vegetariano, jamás se le conoció pareja, jamás representó en sus obras la crucifixión y en su famosa Última Cena no aparece por ningún sitio la copa donde Jesús supuestamente instauró la Eucaristía. Igualmente, Leonardo dibujó al apóstol Juan con apariencia femenina y con las mismas posturas que él acostumbraba a dibujar a las mujeres. Para estos investigadores, en la Última Cena no está representado Juan, sino María Magdalena. Y además, en distintas obras de Leonardo da Vinci se representa a Juan el Bautista como autoridad por encima de Jesús. Entonces, ¿fue Leonardo da Vinci heredero de los cátaros? ¿Conocía Leonardo da Vinci el secreto de María Magdalena? ¿Sabía Leonardo da Vinci que quizá
el grial no era un objeto, sino la sangre real de Jesús? Tanto Da Vinci como los cátaros y los gnósticos se asegura que eran conocedores de ese gran secreto, la verdadera razón por la que Magdalena estuvo a los pies de la cruz, la verdadera causa de que la primera persona a la que se le aparece Jesús después de la resurrección sea ella. Todo obedece, según esta teoría heterodoxa, a que Jesús y María Magdalena estaban casados y que tuvieron descendencia, una familia que fue ocultada en el sur de Francia y que, como decíamos, dio origen a la dinastía regia de los merovingios. Entonces tenemos muchos indicios de una doctrina secreta diferente de María Magdalena, un conocimiento distinto al impuesto por su rival San Pedro y la iglesia de la que él fue su primer mandatario. Y lo que nos dice la tradición, la leyenda, es que por estos enfrentamientos y por lo que Magdalena tenía en su vientre, tras la crucifixión, habría tenido que huir de Tierra Santa. La tradición, como os decía, explica que ella se sube a un barco, recala hasta el sur de Francia, en concreto habría llegado a la localidad conocida como Santa María del Mar, en la Camarga francesa, junto con otros discípulos. Algunos dicen que con Lázaro, sus hermanas, José de Arimatea. Esta historia aparece por primera vez en la llamada Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine, un documento del siglo XIII. Hay un dato muy interesante y es que se asegura que una de las personas que acompañó a María Magdalena fue una discípula conocida como Sara la Egipcia o Sara la Negra, que actualmente es patrona de los gitanos y está muy vinculado su culto a la fertilidad, a la maternidad y a la diosa madre. Qué curioso que en Santa María del Mar, el lugar donde supuestamente desembarca María Magdalena, haya una iglesia donde se rinde culto a Sara la Negra. Os comentaba también anteriormente que la leyenda dice que María Magdalena estuvo predicando la verdadera palabra de Jesús por todo el sur de Francia y que posteriormente pasó varias décadas sola en una cueva dedicada a la vida contemplativa. Se asegura que sus restos están depositados en Saint-Maximin y en Vézelay, en Francia. A pesar de que es muy emocionante la escena de ficción, repito, ficción, con la que se cierra el Código Da Vinci, de Dan Brown, donde Robert Landon, el protagonista, se arrodilla en la pirámide del Louvre tras haber descubierto que allí, en el subsuelo, estaba oculto el cuerpo de María Magdalena. Lo cierto es que en Francia sus supuestas reliquias son veneradas hoy día de forma pública. El pie izquierdo, por ejemplo, se guarda en la iglesia de San Juan de los Florentinos de Roma, donde la tradición señala que fue trasladado desde el lugar en el que falleció en Éfeso, en Turquía, si seguimos la teoría de que se fue allí con la Virgen María y que permaneció allí hasta su muerte. Después tenemos su mano izquierda, que está en un monasterio de Grecia y que en esa mano tiene mirra, un elemento que perteneció supuestamente a la propia María Magdalena y que es muy visitado por los creyentes porque se asegura que ha obrado muchos milagros esta reliquia. Aunque la reliquia más famosa de María Magdalena es su calavera, su calaca, que se venera en Vézelay, en Francia, y donde se cree que permanece su sepulcro para los defensores de que tras la crucifixión se marchó al sur de Francia. Y es allí donde se gesta otra leyenda fascinante relacionada con la historia oculta de María Magdalena, y es la historia de René Le Chateau. El protagonista de esta historia fue François Berenguer Saunier, un cura que fue nombrado en 1885 párroco de René Le Chateau, una localidad muy pequeñita de Francia, de menos de 100 habitantes. La iglesia local, curiosamente, estaba dedicada a María Magdalena, pero su estado era ruinoso,
por lo que Saunier decide comenzar con la restauración de la iglesia, usando fondos de un consejo local, el Conseil de Fabrique, que se había propuesto financiar la restauración de la iglesia un par de años antes de que él se convirtiera en el párroco. Explica la tradición que durante la realización de la primera obra, que fue la sustitución del altar, Saunier habría encontrado algo importante allí en el altar. Cuenta la leyenda que el párroco Berenguer Saunier habría encontrado unos documentos o un tesoro secreto en uno de los pilares del altar de la iglesia mientras llevaba a cabo la reforma, cuestión que en su día corroboraron 2 de los 6 obreros que trabajaron en la obra, que fueron supuestos testigos de este hallazgo y que aún vivían en 1958. 2 pergaminos de dudosa veracidad que están reproducidos y expuestos en el propio museo de Rennes-le-Château serían parte del secreto que fue encontrado por Saunier. En uno de esos documentos se muestra un árbol genealógico de la dinastía merovingia, cuyos miembros, según algunas teorías que interpretan esta leyenda, serían descendientes de Jesús de Nazaret. Se dice que al mismo tiempo este cura descubrió otro secreto oculto en la iglesia y su nivel de vida se disparó. Esto está comprobado, que empezó a frecuentar selectos y restringidos círculos sociales, donde no faltaban incluso miembros de la realeza europea. Los más escépticos de esta historia apuntan a que este enriquecimiento se debía a que el padre Saunier vendía misas, haciendo caso omiso a las limitaciones que el código eclesiástico ordenaba, y que además pedía donativos para la construcción de una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos, que por cierto nunca edificó, fondos que desvió para su uso personal. De igual modo, la leyenda habla del descubrimiento del fabuloso tesoro con el inicio de una serie de peculiares construcciones en el pueblo, tales como la llamada Torre Magdala, dedicada a María Magdalena, así como la reconstrucción de la iglesia parroquial, en la que Saunier dejó señales muy extrañas, como una inscripción a la entrada donde se lee Terribilis est locus iste, que significa este es un lugar terrible, una cita extraída del Génesis. También puso esculturas muy extrañas, como el demonio Asmodeo, guardián de los secretos, y un Vía Crucis muy peculiar que adorna esta parroquia. Al mismo tiempo, Saunier también hizo una reforma en el cementerio de la iglesia, cambiando sorpresivamente varias lápidas y borrando las inscripciones que aparecían en algunas de ellas. La leyenda dice que Saunier estuvo 3 semanas en París, donde pasó mucho tiempo en el Museo del Louvre, donde compró reproducciones de 3 cuadros sin vinculación aparente entre sí: Los pastores de la Arcadia de Poussin, un San Jerónimo de Teniers y un retrato anónimo del Papa San Celestino V. El cuadro de Poussin es quizá el más interesante desde el punto de vista simbólico, porque en él se ve a 4 pastores frente a un sepulcro observando una inscripción que dice «Y en la Arcadia yo estoy», que es una frase que recuerda la omnipresencia de la muerte incluso en la idílica Arcadia, un tema muy desarrollado durante el periodo artístico conocido como el barroco. El fallecimiento repentino del cura Saunier es otro de los enigmas de esta historia, ya que se dice que su compañera, su sirvienta, encargó su féretro con su nombre incluso antes de que Saunier enfermara. En su lecho de muerte se dice que fue visitado por un sacerdote de una localidad vecina, quien salió pálido, sin color en el rostro, tras pues haberse negado a dar la extrema unción a Saunier. No se sabe qué cosas le diría el enigmático sacerdote. Hay que decir que hoy día una ordenanza municipal oficial prohíbe expresamente en Rennes-le-Château llevar a cabo excavaciones.
para que no se siga agrandando esta historia, aunque los partidarios de los misterios afirman que todavía allí hay un secreto, que los símbolos están presentes para quien sepa verlos y que estos parecen querer ofrecer al visitante ciertas pistas sobre lo que se oculta en René-le-Château, que no sería otra cosa que esa descendencia, supuestamente, de Jesús y María Magdalena. Con el paso del tiempo, la leyenda de María Magdalena en el sur de Francia ha ido creciendo. Se habla incluso de que toda la leyenda del Santo Grial, que surge en esta zona del mundo en la Edad Media, obedece a la presencia de la Magdalena en este enclave. Aseguran incluso que se conoce ese nombre de la hija que tuvieron, que se llamaba Sara y que con ella se inició la poderosa dinastía de los merovingios en plena Edad Media. Más allá de la leyenda, lo que nadie puede negar es que María Magdalena, en la Biblia, estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de Jesús, como ya hemos dicho, además de ser esa primer testigo de la resurrección. Es importante recordar el rechazo de Pedro a María Magdalena como la discípula más aventajada. Algunos expertos señalan que María Magdalena fue la verdadera depositaria de la sabiduría de Jesús, que el verdadero mensaje del Mesías no es el de la iglesia de Pedro, el de la iglesia romana, sino el de los cátaros, el de las obras de Da Vinci, el de los primeros cristianos gnósticos, y que todos habrían bebido de la misma fuente, María Magdalena. En este sentido, es sumamente impactante que se identifique a María Magdalena como la mujer que unge con aceite a Jesús y justo antes de ser crucificado. Este acto tiene una importancia capital para aquellos que identifican a María Magdalena como una sacerdotisa, como la líder del verdadero mensaje de Jesús. Recordemos que la unción es el acto mediante el cual históricamente y en diferentes tradiciones sagradas, incluida el catolicismo, uno entra en contacto con la divinidad y es preparado para recibir a Dios. Ocurre con los católicos en los sacramentos de la confirmación y la extrema unción. La unción además es la parte más sagrada de la ceremonia de coronación de los reyes, por ejemplo, los de Inglaterra. Entonces, que María Magdalena realice la unción de Jesús tiene un mensaje oculto a la vista de todos. Ella representa a la discípula, a la depositaria de sus enseñanzas, pero también a la diosa. De hecho, en toda la zona de Francia en la que se ubica por parte de la leyenda a María Magdalena, es donde surge el culto a las vírgenes negras, unas imágenes sumamente misteriosas de las que hablaremos en otra ocasión, que funden el culto a María, a la Virgen, con el culto a la diosa madre, a la fertilidad y a las diosas orientales, precisamente la misma zona de Francia en la que surge la leyenda del Santo Grial y la Orden Templaria. Las pistas están ahí a la vista de todos. Una prueba irrefutable de que hay un secreto oculto en relación a María Magdalena, como os decía, es que las enseñanzas de los cátaros en Francia son las mismas que aparecen en Egipto en Nag Hammadi. Entonces, amigos, ¿cuál es el nexo de unión? ¿Cuál es la fuente de la que beben los apócrifos, los gnósticos de Egipto y los cátaros de Francia? Yo creo que es ella. Creo que es María Magdalena. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Recordad que es importante para nosotros que deis a seguir en nuestras redes sociales, en Spotify y en YouTube, que nos dejéis un comentario, que deis me gusta, que nos contéis vuestras impresiones sobre estos temas fascinantes que nos unen. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, con misterio, con historia, con lo que te contaría en una noche
de lluvia.